Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos a fondo con unas ideas, bueno, bastante particulares, hay que decirlo, sobre la vida, la existencia y un camino espiritual muy específico. Sí, las fuentes que estamos viendo hoy nos presentan una visión que separa muy claramente lo que llaman la vida mecánica, o sea, la de todos los días, de otra cosa, una senda de desarrollo interior, pero consciente. Exacto. Y fíjate que el material no se anda por las ramas, ¿eh? Para nada. Nos invita de lleno a cuestionar cómo vemos eso de estar vivos, quiénes somos realmente, Ujú. y mete conceptos que de entrada pueden sacar de onda, como eso de que hay diferentes tipos de vida, o que nuestra mente, nuestra psique, está como fragmentada. Totalmente. Y la idea central es, pues, es audaz, sugiere que no nacemos completos, espiritualmente hablando, claro. Y justo ahí, esa premisa me parece un súper buen punto para arrancar, Sí, porque el material nos pone enfrente una pregunta clave. ¿Qué es vivir realmente? ¿Nomás nacer, crecer, chance, reproducirse, envejecer y ya morir? ujú. ¿O hay algo más profundo, como una posibilidad distinta, trascendente, que chance podríamos alcanzar, como dicen estas fuentes? Esa es justo la encrucijada que plantea, ¿no? Sí. Por un lado, te describe eso que llama la vida mecánica, Ajá. que es una existencia que va, digamos, pues en línea recta, ¿no? Sí. Del nacimiento a la tumba. Y muchas veces, según esta visión, está marcada por lo que nos pasa afuera, los eventos. Sí. Y algo muy curioso que recalca la fuente, nuestra tendencia a aferrarnos y a recordar con mucha viveza el sufrimiento. Hasta dice una frase que cala, ¿no? Que parece que vivimos enamorados de nuestros sufrimientos. Híjole, sí es cierto. Es muy llamativo cómo subraya esa maña que tenemos de contar las tragedias, de darle énfasis a lo difícil que ha sido todo. ¡Exacto! Y es súper directo al decir que todo lo que juntamos en esa vida mecánica, la lana, las propiedades, los títulos, no tiene un valor que trascienda por sí mismo. Ujú. Usa esa imagen que comentabas, que es buenísima. ¿Han visto un muerto con trasteo? Claro, Todo eso, insiste, se queda aquí. No pasa para el otro lado. precisamente. Esa vida mecánica, aunque es lo normal, es el punto de partida para todos, la describe como, pues, fundamentalmente plana, repetitiva, un ciclo que no lleva a más en sí mismo. Ya. Pero, y aquí viene lo interesante, la fuente sugiere que en algún momento, en lo que llama un punto matemático de la vida de cada quien, se abre una opción. ¿Una opción? Sí, una bifurcación, una elección real. O sigues en esa rueda o emprendes lo que llama el camino. Órale. ¿Y qué onda con tomar ese camino? ¿Pasa así nomás, naturalito? No, ¿qué va? Según esta visión, no es automático, ni a fuerzas. Ah, ok. Es una decisión consciente, un acto de voluntad, pero dirigido al autoconocimiento profundo, a una transformación interior, pues radical. Necesita esfuerzo, ¿sabes? Entiendo. Y lo clave aquí es que, para esta visión, todo lo que logres dentro de la vida mecánica, aunque parezca súper exitoso por fuera, no te saca de ese ciclo básico de nacer y morir. No le añade esa otra dimensión, la trascendente. Eso me lleva a otro concepto que me pareció, wow, fascinante, y chance hasta al revés de lo que uno piensa, la diferencia que hace entre esencia y alma. Ajá. Dice algo que sí está fuerte, que no nacemos con un alma ya hecha, sino con algo llamado esencia. ¿Qué? ¿Qué es esa esencia según la fuente? Mira, la describe como una chispita divina, una parte muy pequeña del ser, del espíritu universal. Ok. Usa una metáfora cósmica, dice que viene simbólicamente de la Vía Láctea, y que la Vía Láctea representa el principio femenino divino, la madre cósmica, el espacio original. Ya veo. Haz de cuenta que es la semilla, la materia prima espiritual. Tiene potencial, pero pues no es el árbol completo todavía. Es divina en su origen, sí, pero necesita desarrollarse. Entonces, si nomás traemos esa semillita, la esencia, ¿qué pasa con el alma? ¿De dónde sale o qué? Ahí está el meollo del asunto. El alma, desde esta perspectiva, no te la regalan al nacer. Es una creación. ¿Cómo que una creación? Sí, se tiene que construir, fabricar literal, durante la vida. ¿Y cómo? Pues adquiriendo a propósito
conscientemente, valores éticos más altos, virtudes, y entendiendo e integrando ciertas leyes universales que, según esto, rigen todo. O sea, trabajando. Exacto. Para reforzarlo, la fuente cita una frase de la Biblia, pero interpretada a su modo. En paciencia poseeréis vuestras almas. Ah, mira. Y eso subraya que es un proceso activo, que requiere tiempo, dedicación, un esfuerzo muy consciente. No es algo pasivo, ¿entiendes? Híjole, sí es un planteamiento, pues muy fuerte. Y para describir cómo estamos normalmente, antes de empezar esa creación del alma, o si no la empezamos, usa una palabra que puede sonar, pues medio chocante, humanoide. Sí, Nos pone como seres en transición, ni animales que solo siguen instinto, pero tampoco humanos en el sentido completo, trascendente, que le da la fuente a esa palabra. ¿Así lo entendí bien? totalmente. El término humanoide, aunque suene rasposo, lo usa justo para eso, para enfatizar que estamos en medio, con el potencial de volvernos humanos realizados espiritualmente, pero que ese no es nuestro estado natural al nacer. Somos como un proyecto. Ándale, un proyecto, no un producto terminado. Por eso, la tarea más importante, según esta visión, sería justo trabajar para desarrollar esa alma y alcanzar esa humanidad superior. Es un llamado a la acción, no una descripción para quedarnos ahí. Y ese desarrollo, eso de construir el alma, pues a fuerzas implica mirar para adentro, a nuestro mundo psicológico. La fuente insiste mucho en esto. Muchísimo. Dice que no somos una unidad así coherente, sino que tenemos un montón de yoes o agregados psicológicos. Efectivamente. Describe una psique, pues, radicalmente fragmentada. No somos un yo único y constante. Somos como una legión de pequeños yoes que se turnan para manejar nuestra máquina humana. ¿Cómo? Sí, estos yoes representan diferentes cosas. Deseos que se contradicen, miedos bien escondidos, resentimientos guardados, vanidades, e incluso, como menciona la fuente, con ejemplos bien crudos. Ajá. Aspectos oscuros que conscientemente diríamos, no, yo no soy así, pero que podrían estar ahí, latentes, como un yo ladrón, o un yo violador, o un yo homosexual reprimido, aunque nuestra personalidad de afuera lo niegue a morir. ¡Qué fuerte! Y esto me parece que conecta directo con otra diferencia importante que hace la fuente, entre los eventos de afuera y los estados de adentro. Exacto. Los eventos, dice, pasan, una pelea, te sacas la lotería, pierdes el trabajo, pero los estados psicológicos que esos eventos o lo que pensamos de ellos nos dejan. Esas emociones, los rencores, las ansiedades, que se quedan vibrando adentro. Ujú. Esos son los que de verdad forman nuestra realidad interior y definen cómo vivimos. Justo. Ese es un punto clave. La fuente dice que nuestra verdadera realidad, lo que somos en el fondo, no es tanto lo que nos pasa afuera o lo que aparentamos, ¿Sí, no? sino la suma de esos estados internos, que muchas veces ni cuenta nos damos que los tenemos. Y va más allá. Sugiere que esos estados internos funcionan como imanes. Imanes. Sí, que atraen circunstancias y personas de afuera que vibran parecido. Si por dentro andamos llenos de miedo o resentimiento, pues vamos a atraer situaciones que reflejen eso. Órale. Por eso, la autoobservación se vuelve la herramienta número 1, para empezar a cachar qué es lo que realmente vive en nuestro interior, más allá de la máscara que usamos con la gente. Ok, si nuestros estados internos son tan importantes, y muchas veces son negativos o se pelean entre sí por culpa de esos yoes, ¿cómo propone la fuente que trabajemos con ellos? Introduce algo llamado los 3 factores de la revolución de la conciencia. Suena grande. ¿Podemos verlos uno por uno? Claro, se consideran los pilares, la base del trabajo interior en esta enseñanza. El primero es morir. Morir. Suena drástico. Pero, ojo, no habla de la muerte física, obvio. Habla de una muerte psicológica. Eliminar a propósito y constantemente esos yoes, esos agregados psicológicos negativos que ya identificamos con la autoobservación. Ajá. Interpreta la frase bíblica, niéguese a sí mismo, justo así. Negar y eliminar esos yoes egoístas, los que nos limitan. Es un trabajo continuo, de entender a fondo cómo funciona un yo específico y luego usar técnicas para desintegrarlo.
Entendido. Morir a lo negativo que traemos dentro. ¿Y el segundo factor? Es nacer. La fuente lo relaciona muy directo con la energía sexual, Ujú. viéndola como una fuerza creadora superpoderosa, y lo conecta con la frase «tome su cruz». Esto suena complejo y chance fácil de entender mal. Sí, requiere explicarlo con cuidado. El nacer aquí se refiere a un nacimiento espiritual, interior. Ok. La fuente lo relaciona con manejar conscientemente y transformar la energía creadora fundamental que tenemos los humanos, y sí, la identifica con la energía sexual. Pero no se trata a fuerza de tener hijos, de la reproducción física. Entonces, se trata de usar esa potencia creadora para fabricar los cuerpos internos superiores, para construir esa alma de la que hablábamos antes. Y lo de la cruz, bueno, la reinterpreta de una forma muy particular. ¿Cómo la reinterpreta? Porque normalmente pensamos en cruz y, pues, puro sufrimiento. La fuente va más allá del sufrimiento pasivo. Ve la cruz como un símbolo alquímico, de unión que crea. Piensa en cómo se cruzan las dos líneas. La vertical, que representaría el espíritu, lo masculino, el fuego, Ajá. y la horizontal, que sería la materia, lo femenino, el agua. Según esta visión, es justo en ese punto donde se cruzan, en la unión consciente y equilibrada de principios opuestos, pero que se complementan, sobre todo las energías masculina y femenina dentro de uno mismo, o en una pareja que trabaja junta en esto, donde pasa la verdadera creación espiritual, el nacimiento interior. Órale. Por eso, hasta menciona que el matrimonio puede ser un gimnasio psicológico si se enfoca en este trabajo juntos. Qué interesante esa forma de ver la cruz, como unión y creación, no solo como carga. Y hace una diferencia importante entre montarse en la cruz, que lo asocia con el Cristo triunfando sobre las pruebas, Exacto. y tener la cruz encima, que sería ser como una víctima pasiva de lo que pasa y del sufrimiento. Justo. Es un llamado a tener una actitud activa frente a las broncas de la vida. A verlas no como un castigo nomás porque sí, sino como parte del camino de desarrollo, como oportunidades para probar la voluntad, la comprensión, la capacidad de transformar el dolor en sabiduría. Ya, Es enfrentar la prueba y sacarle la enseñanza, en lugar de dejar que te aplaste. bien. Entonces tenemos morir a los yoes y nacer con la energía creadora. ¿Cuál es el tercer factor? Se llama sacrificio por la humanidad. Este factor tiene como dos lados principales. Por uno, sí se refiere a servir a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Ok? A dar de uno mismo para ayudar a otros en su camino o aliviarles el sufrimiento. Se conecta con la frase sígueme, o sea, sigue el ejemplo de servicio. Entiendo. Pero también tiene otro significado, como de alquimia interna. El sacrificio consciente de lo inferior por lo superior, pero dentro de ti. Por ejemplo, sacrificar un placer egoísta del momento por un bien más grande a largo plazo. O transformar conscientemente la energía negativa del sufrimiento en comprensión, en compasión, en una virtud. Ajá. Es como pagar un precio interno para ganar méritos espirituales o para crecer. Estos tres factores, morir, nacer y sacrificio, parecen ser el corazón del trabajo en este camino. Suena increíblemente exigente. ¿Lo presentan como algo que cualquiera puede hacer o es para pocos? La fuente lo pone como un camino que está ahí, disponible, una posibilidad abierta que es parte de ser humano, o humanoide como dice. Pero eso sí, no esconde lo difícil que es. Me imagino. Requiere una dedicación enorme, una disciplina de hierro y una voluntad que no se doble. No es un paseo, es una revolución de la conciencia, así le llaman. Y este trabajo tan duro, según entiendo por las fuentes, no se limita a una sola vida física. Eso nos lleva a ideas como el retorno y las leyes que lo manejan, ¿verdad? Correcto. Ya hablamos del trabajo interior con los 3 factores, que es un proyectote. La fuente dice que normalmente no se completa en una sola vida. Claro. Introduce el concepto de retorno, que se parece a la reencarnación de Oriente, pero tiene sus detalles. Habla de un ciclo limitado de 108 existencias. ¿108? Sí, 108 vidas que se le dan a cada esencia como chances para hacer este trabajo de conocerse a sí misma y crear el alma. Y no es que uno elija dónde o cómo regresa. Eso lo rigen leyes cósmicas.
Y aquí es donde entra la idea del karma, ¿cierto? Eso de que nuestras circunstancias de ahora, buenas o malas, no son casualidad, sino que de alguna forma nos las merecemos por lo que hicimos en vidas pasadas. Así es. La fuente lo plantea muy directo. La vida que tenemos, con lo fácil y lo difícil, es el resultado de causas que nosotros mismos creamos antes. La ley de causa y efecto. Exacto. La ley de acción y consecuencia, pero aplicada a través de muchas vidas. Y aquí hay que ser claros. La fuente da ejemplos específicos para explicar esto, Ajá. relacionados con la energía sexual en vidas anteriores. Es importante aclarar eso. Sí, hay que subrayar que esta es la interpretación específica de esta fuente dentro de su propio sistema de causa y efecto kármico. No lo presentan como una verdad científica o algo aceptado por todos, sino como parte de la visión del mundo que estamos explorando aquí. Muy bien aclarado, gracias. La fuente también insiste en que las pruebas, las tentaciones, las dificultades son necesarias en este camino. Cita ese dicho, el oro se prueba con fuego y al hombre, o a la virtud, con las tentaciones. Justamente, las dificultades no las ven como castigos nomás, o mala suerte. Son herramientas del mismo proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Son oportunidades para que mostremos nuestro verdadero estado interior, para ver qué yoes brincan cuando hay presión y para usar la voluntad consciente sobre esos impulsos más bajos. Son como el fuego donde se forja el carácter y se desarrollan las virtudes. Dentro de todo este marco de trabajo interior y consecuencias, otro punto que me llamó la atención es la diferencia que hace sobre el arrepentimiento. Parece que no cualquier lamento o culpa sirve para transformar algo, según esta visión. Efectivamente. Critica muy duro lo que considera un arrepentimiento superficial, ese que nace del miedo del momento, por ejemplo, miedo a morir o a un castigo, o de una emoción pasajera de ¡ay, qué mal hice!, pero que no viene con una comprensión profunda. Ya. Ese tipo de arrepentimiento, dice la fuente, no quita la causa del error, y por lo tanto no tiene valor real para el desarrollo interior. No sirve de mucho. Entonces, ¿cómo sería un arrepentimiento verdadero o consciente según esta perspectiva? El arrepentimiento de verdad, para que funcione, tiene que ser profundamente consciente. Y esto implica varias cosas. Primero, entender a fondo cuál fue el yo específico, la ira, la envidia, la lujuria, la pereza, el que sea, que actuó y causó el error. Ok, identificarlo. Segundo, implica un trabajo activo para eliminar ese yo de nuestra psique, usando las técnicas del factor morir que ya mencionamos. Ajá. Y tercero, tiene que notarse en un cambio real y permanente en cómo actuamos. No es nomás decir perdón o sentir culpa. Es arrancar de raíz el problema psicológico y asegurarse de no volverlo a hacer, como dice la fuente. Está ligado directo a esa transformación psicológica del primer factor. Es más un acto de inteligencia y voluntad. Exacto, no solo de emoción. Todo esto identificar yo es trabajar los tres factores, entender el karma, arrepentirse conscientemente, depende muchísimo de poder autoobservarse. Y la fuente da algunas prácticas concretas para desarrollar esa capacidad. ¿Podrías mencionar las principales? Sí, claro. Destaca 2 prácticas clave como herramientas para despertar la conciencia del aquí y el ahora. La primera es la que llama clave SOL, S-O-L. Sol. ¿Sí? Sujeto, ¿quién soy yo ahorita? ¿Estoy pensando, sintiendo, actuando conscientemente o me está llevando algún yo? Objeto, ¿qué estoy haciendo exactamente? ¿Dónde tengo puesta mi atención? Lugar, ¿dónde estoy? ¿Este es el mundo físico o estoy soñando en el plano astral? Interesante. Sugiere preguntarse esto todo el tiempo, observar alrededor buscando detalles raros o que no cuadren, e incluso hacer una probita física, como dar un saltito queriendo flotar para checar en qué estado de conciencia andamos. Suena fácil, pero hacerlo todo el tiempo requiere disciplina. ¿Y la otra práctica? Se llama dividir la atención. Correcto. Esta consiste en desarrollar la capacidad de ser, al mismo tiempo, observador y observado. ¿Cómo es eso? O sea, mientras haces tus cosas de todos los días, mantener una parte de tu atención viendo hacia adentro. Observar tus pensamientos cómo van saliendo, notar las emociones que sientes,
ser consciente de lo que haces e incluso de cómo tienes puesto el cuerpo. Ya veo. El objetivo de las dos prácticas, clave sol y dividir la atención, es el mismo. Sacar a la conciencia de su estado normal de sueño, de piloto automático, y anclarla bien fuerte en el momento presente. Las consideran herramientas esenciales para poder hacer el trabajo sobre los yoes. Implican estar, pues bien alerta, ¿no? Para no caer otra vez en esa vida mecánica. Ya casi para cerrar nuestro análisis, encontramos en las fuentes una reinterpretación, híjole, bastante sorprendente, hasta radical, de figuras bíblicas clave, en particular de Judas Iscariote. Sí, esa es una de las partes que más puede chocar con la visión tradicional cristiana. La fuente presenta a Judas no como el traidor que todos conocemos, Entonces, ¿cómo? sino como el apóstol más avanzado, más exaltado del círculo cercano de Jesús. Lo describe como el guardián, el administrador de los tesoros espirituales del Cristo, o sea, de la sabiduría secreta, de la luz. ¡Wow! ¿Y el beso? Su famoso beso lo reinterpretan totalmente, no como señal de traición, sino como una afirmación pública, necesaria. Aquel que yo bese, ese es, señalando al maestro para que el drama cósmico pudiera seguir su curso. Entonces, desde esta perspectiva gnóstica, su papel era necesario y no era malo en sí. Exactamente. Lo consideran una pieza clave, indispensable y consciente dentro de ese drama cósmico que, según esta visión, el Cristo vino a representar en la tierra, para enseñar públicamente el camino iniciático. Ajá. Mencionan incluso la existencia del Evangelio perdido de Judas, que son textos gnósticos que se encontraron y que apoyarían esta visión diferente de Judas, como un discípulo privilegiado que cumplió una misión difícil, pero necesaria, dictada por el propio maestro. Y esta idea del drama cósmico también aplica a toda la vida de Jesús, ¿no? Sus años perdidos, lo que enseñó, su pasión y muerte. Correcto. Todo el relato de la vida de Jesús, incluyendo esos años que no cuentan los evangelios normales, donde la fuente sugiere que estuvo trabajando muy duro sobre sus propios yoes inferiores, y que termina con su muerte en la cruz. Sí, Todo eso lo ven como la puesta en escena pública y simbólica del camino iniciático interior que cada persona debe recorrer para alcanzar la autorrealización. Cada etapa de su vida, cada milagro, cada parábola, su muerte y resurrección, los interpretan como símbolos de pasos específicos en el proceso de conocerse, eliminar el ego, los yoes y nacer espiritualmente. Es básicamente un mapa viviente del camino. fascinante, de verdad. Bueno, hagamos un resumen rápido de los puntos clave que vimos hoy, a partir de estas fuentes. Primero, esa diferencia fundamental entre una vida mecánica, muchas veces enfocada en lo de afuera, el sufrimiento, lo material, y un camino interior, que es opcional, enfocado en conocerse y transformarse conscientemente. Segundo, la idea, pues, impactante, de que no nacemos con un alma completa, sino con una esencia divina, y que el alma se tiene que crear trabajando a propósito sobre nuestros múltiples yoes psicológicos. Tercero, que ese trabajo se basa en los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir psicológicamente a nuestros defectos, los yoes, nacer espiritualmente manejando conscientemente la energía creadora, simbolizada en la cruz como unión, y el sacrificio por la humanidad, que es servicio desinteresado y también alquimia interna. Cuarto, la importancia vital de las prácticas constantes de autoobservación. La clave sol, dividir la atención, para despertar la conciencia del aquí y ahora y poder hacer ese trabajo. Y finalmente, la reinterpretación simbólica de figuras y relatos sagrados, como Judas y el drama de Cristo, vistos como guías del camino interior. Exacto. Creo que la idea central que nos deja este material, más allá de los detalles de su visión del cosmos, es que la existencia normal, la vida de todos los días, tiene escondida una posibilidad trascendental. Ujú. Que más allá de la rutina de nacer y morir mecánicamente, hay una invitación a empezar un viaje interior profundo hacia la autorrealización espiritual. Pero, como bien recalca la fuente citando las Escrituras, es un camino que pide un esfuerzo tremendo, disciplina y Paciencia. mucha paciencia. No es un regalo que te da nomás así, sino una conquista personal. Y una conquista que, según esta visión, le da el verdadero sentido a la existencia humana, yendo más allá de solo sobrevivir o tener éxito